Hola gente de YouTube, bienvenidos a mi canal Jopaba. Hoy les hablaré sobre el origen de la Navidad. ¿Está en la Biblia? La Biblia no menciona la palabra Navidad. Este término proviene del latín nativitas, que significa nacimiento. La Navidad tiene orígenes paganos en cuanto a la fecha. Lo que es pagano es la fecha del 25 de diciembre, que antes se usaba para honrar al sol. El Sol Invictus fue un culto pagano romano al Sol Invicto, que celebraba su nacimiento el 25 de diciembre justo después del solsticio de invierno. El 25 de diciembre marcaba el fin del solsticio de invierno en el calendario juliano. Los romanos celebraban que los días comenzaban a ser más largos, simbolizando que la luz vencía a la oscuridad. Era una fiesta muy popular, vinculada también a las saturnales celebraciones de banquetes y regalos en honor al dios Saturno. El culto al Sol Invictus buscaba unificar el imperio bajo un dios solar común, especialmente en tiempos de crisis. Esta fecha simbolizaba la victoria de la luz sobre la oscuridad. Constantino fue el primer emperador romano en apoyar abiertamente el cristianismo. En el año 313 después de Cristo promulgó el Edicto de Milán, que dio libertad religiosa y terminó la persecución de los cristianos. Constantino y el Papa Julio I favorecieron que esa fecha se adoptara como la conmemoración del nacimiento de Jesús para unir tradición romana con fe cristiana. Así la Navidad se consolidó en el siglo IV como fiesta oficial de la Iglesia. Cuando el cristianismo comenzó a expandirse, los líderes de la iglesia aprovecharon esta fecha ya conocida y cargada de simbolismo. El 25 de diciembre pasó de ser la fiesta del Sol Invictus a ser la celebración del nacimiento de Jesús, presentado como la verdadera luz del mundo. La iglesia adoptó esa fecha para conmemorar el nacimiento de Jesús, transformando un festejo pagano en una celebración cristiana. La celebración busca recordar que Dios envió a su Hijo al mundo como muestra de amor y salvación. Los cristianos transformaron esa fecha para recordar el nacimiento de Jesús, dándole un nuevo significado espiritual. En conclusión, la Biblia sí habla del nacimiento de Jesús principalmente en los evangelios de Mateo 1 del 18 al 24, Mateo 2 y Lucas 2. Allí se narran los hechos, el anuncio a María y José, el nacimiento en Belén, la visita a los pastores y los sabios y el canto de los ángeles. La Biblia no menciona la palabra Navidad ni ordena celebrarla. No hay un mandato específico de Dios o de Jesús para conmemorar su nacimiento en una fecha determinada. Por eso la Navidad no se celebra porque la Biblia lo ordene, sino porque los cristianos decidieron recordar y agradecer el nacimiento de Cristo como el inicio de la salvación. Lo esencial no es la fecha, sino el mensaje espiritual. Dios se hizo hombre en Jesús para traer esperanza, paz y amor. Jesús es el regalo de Dios para la humanidad. Fin. Les invito a que se suscriban a mi canal Jopaba, me dejen sus comentarios, le den un like. Bye.